presento a Esther del Campo. Antes nos reíamos, decíamos que no queríamos ni pensar desde cuándo nos conocemos. Pero Esther siempre ha sido una referencia constante para los que estudiábamos sobre América Latina. Yo me acuerdo, bueno, sus primeros años de estudiante, incluso en la Complutense, pasó por Chapel Hill en Estados Unidos, volvió, hoy es catedrática y además es la decana de una facultad como es la de Ciencias Políticas y Sociología, muy en boga en los últimos tiempos en la Universidad Española. Y lo que yo más me acuerdo de Esther, al no estar yo vinculado al mundo académico, a la universidad, eran las investigaciones. Esther, si cogéis su currículum de la Complutense que está en internet, bueno, no sé, igual estamos hablando de cerca de 100 actuaciones en distintos temas de estudio, de investigación. Y yo particularmente me acuerdo mucho de sus trabajos. Uno, Esther estuvo en un gran proyecto de investigación sobre las clases medias en América Latina, cuando nadie o muy pocos hablaban de clases medias. Hoy ya veis que está generalizado el conocimiento y las actuaciones de ese tema, puesto que todavía son, bueno, realidades que están vivas, y bueno, hasta el Latino Barómetro marca, recoge todo eso después de aquellos estudios, investigación que además dirigió otro buen amigo, Rodolfo Paramio, que todos nos acordamos. Y después, el otro gran tema que a mí me llamaba mucho la atención era la problemática de países andinos, muy especialmente Bolivia, aunque también tocó Colombia y Perú, y bueno, cómo se iban transformando las instituciones con los cambios políticos en Bolivia. Temas de centralismo, descentralización, de reformas institucionales, etcétera, etcétera. Yo creo que Esther ha jugado ahí un papel fundamental. Alguno de esos estudios, incluso, lo digo por lo que toca a la Fundación, fue para un proyecto de investigación del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional, el CEALCI, que era el centro durante unos años de la Fundación Carolina. Bueno, en torno a esos proyectos de investigación surgieron libros importantes. En este tema de Bolivia yo me acuerdo mucho los de la editorial de La Catarata. Es una editorial simpática, no tiene tanta acreditación académica, pero uno puede seguir el hilo, el conducto del desarrollo en todos los continentes. La Catarata está publicando constantemente, de una manera además muy poco comercial, hasta cierto punto, mucho en colaboración con las instituciones, y ahí se pueden situar dos libros muy interesantes de Esther. Bueno, me acaba de decir que os va a hablar de las instituciones en el marco del ODS 16. Entonces, bueno, la idea es que os dé una visión general de cómo ve ella esas temáticas, y después, como viene siendo habitual, abrimos un turno de preguntas lo más amplio posible para completar, y después ya os la dejamos para que personalmente entréis en contacto con ella, etcétera, etcétera. Así pues, Esther, adelante. Sí. Bueno, muchas gracias.
siempre lo hacemos en los actos académicos, aunque este, diríamos, es una mezcla de acto académico y acto casi de divulgación en ocasiones, pero es un agradecer en primer lugar a los organizadores, es decir, a todas aquellas personas que están liderando el proyecto de jóvenes líderes iberoamericanos. Yo decía en broma que yo quiero apuntarme en la próxima edición, porque joven no soy, pero bueno, a lo mejor liderar como decana pues cuela, pero... y sobre todo quiero agradecer al profesor Sanauja, que es compañero mío en la facultad, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera es el director de la Carolina, pues por haberme invitado, porque es un placer conoceros y siempre tomar un poco de contacto, ¿no? Sobre todo con vuestras iniciativas y vuestra forma de ver e interpretar la realidad, que seguramente puede ser un poco distinta de la manera que tenemos que ver los académicos, ¿de acuerdo? Fijaros que quizás mi currículum es largo, enorme y tal, pero si a mí me tuvieran que decir qué es lo peor de su currículum, es decir, cuál es aquello que usted tiene una espinita, bueno, pues una espinita es que yo no he estado nunca en los órganos de decisión, yo soy académica pura y dura, es decir, he gestionado pero desde la universidad, y eso tiene también algunas limitaciones. Por eso para nosotros es muy importante tomar contacto con las instituciones y con las organizaciones, porque si no tenemos esa toma de contacto, pues muchas veces lo que nosotros interpretamos incluso como problemas son vistos de otra manera por parte de la sociedad, ¿de acuerdo? Y de las organizaciones. Yo he intentado circunscribirme al objetivo que se planteaba en esta reunión, porque también he visto que ustedes han tenido durante todos estos días numerosas charlas y visitas. Y quizás a lo mejor, pues centrándome en el ODS 16, ¿de acuerdo? Pues seguramente también un poco podríamos centrar más la discusión. El ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, que habla de crear sociedades justas, pacíficas e inclusivas, en el fondo creo que es la relación entre el Estado y la sociedad y cuál puede ser el papel, ¿de acuerdo?, de las instituciones en sociedades democráticas. Por lo tanto, se trata un poco de cómo construir instituciones más inclusivas, de cómo intentar dar una mejor respuesta a las demandas de los ciudadanos y de alguna manera también cómo intentar consolidar a medio y largo plazo las democracias. Ese sería un poco el planteamiento. Lógicamente, cuando uno va a ver un poco por qué se plantea esta necesidad, ¿no?, de desarrollar instituciones sólidas, pues la verdad es que ahí encontraríamos estadísticas. En un determinado momento, cuando me planteé qué les podía poner, dije, bueno, puedo ir con datos, pero los datos ustedes los van a encontrar, no hace falta que yo se los diga. Decía Tomás, el latirobarómetro, pues efectivamente uno de los datos más interesantes del latirobarómetro es la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Es decir, también, de alguna manera, la creciente insatisfacción de los ciudadanos hacia los servicios públicos. Nosotros hemos trabajado sobre eso, es decir, con el profesor Parami y con otra investigadora, Cecilia Güemes, hemos escrito un artículo que está publicado, o sea, lo pueden encontrar, con una canción, con el título de una canción un poco fuerte de rock que se llama I can get no satisfaction, es decir, no tengo satisfacción, ¿de acuerdo? Intentando vincular la desconfianza social con la confianza o con la satisfacción, de acuerdo con la prestación de servicios públicos. Y clarísimamente creo que podíamos corroborar, es un trabajo cuantitativo, que nosotros podíamos comprobar, ¿de acuerdo?, que existe una correlación importante. Es decir, en la medida en que crece la insatisfacción, también de alguna manera se produce un incremento de la desconfianza hacia las instituciones públicas. Bueno, esto vuelvo a decir que lo encontramos prácticamente en todas las encuestas de opinión pública y creo que tanto diríamos con carácter regional como puede ser el Latirobarómetro o el Barómetro de las Américas, que ustedes seguramente conocen, ¿no?, el proyecto de la Universidad de Vanderbilt sobre el Latin American Public Opinion Project, todos dicen lo mismo. Si vamos a las encuestas también nacionales nos pasa idem de lo mismo, es decir, hay una creciente desconfianza y una creciente insatisfacción. Si voy a otro tipo de datos, pues de alguna manera me pasa también lo mismo, es decir, fíjense el tema de la corrupción. Es decir, buena parte o gran parte de los países latinoamericanos, no todos, porque aquí hay excepciones, de acuerdo en la región, pues efectivamente estamos mal ubicados, España también, en el índice de percepción sobre la corrupción. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, fíjense, dice también el Latirobarómetro, el 80% de los ciudadanos latinoamericanos creen que la corrupción está por todas partes. Es decir, además la corrupción no solamente corrompe, por decirlo de alguna manera, las instituciones, corrompe a la sociedad, ¿de acuerdo? Es decir, es una corrupción generalizada
en un contexto institucional, pero también en un contexto social. Por supuesto, esto tiene un impacto también enorme sobre la confianza en las instituciones. Hay un dato que para mí es estremecedor porque nos augura, yo creo que un futuro bastante incierto, que es el tema de la desconfianza hacia los partidos políticos, ¿de acuerdo? Digo que es descorazonador porque, claro, incluso en países como Chile, en el que, y le he escuchado a usted, y usted es chileno, porque me estaba diciendo que era de Arica, incluso en países como Chile, donde históricamente tenemos partidos políticos bastante institucionalizados, en este contexto yo creo que la desconfianza hacia los partidos, o la confianza en los partidos, es un grupo muy reducido de la población. Y si esto lo llevo a otros países de la región, todavía puede ser peor. Es decir, porque en el caso peruano era una cosa que ya veníamos atisbando prácticamente desde el comienzo de la década del 2000, pero en otros casos también, tanto de América del Sur como de América Central y Caribe o México, realmente la confianza en los partidos ha ido decreciendo sistemáticamente durante los últimos 20 años. Cuando nosotros les preguntamos a nuestros ciudadanos en qué confían cuáles son los principales problemas, ahí de nuevo nos aparecen algunas cuestiones, además de la corrupción, muy relevantes. El tema de la seguridad. Yo no sé si ustedes en esta visita que nos están haciendo han podido percibir una cuestión que yo siempre digo que mis estudiantes latinoamericanos perciben a la primera, que es la seguridad que existe en este país y que existe en Europa. ¿De acuerdo? Seguro que es una de las cosas que más les ha sorprendido. Claro, sin embargo, en América Latina la percepción, ojo, luego podemos hacer muchas discusiones sobre cómo medimos, ¿de acuerdo? Porque tenemos errores. A veces también la capacidad de validez o la validez técnica de los estudios, muchas veces, porque, pues bueno, en ocasiones los propios estudios son conscientes de que no tienen validez. No es lo mismo una zona urbana que una zona rural, clarísimamente, ¿de acuerdo? Pero podemos decir, generalizando, y siempre es malo en la región, pero vamos a generalizar, que la inseguridad se ha convertido en una de las cuestiones fundamentales. Y no solamente eso, sino que no solamente es una cuestión que preocupa a los ciudadanos, sino que ha marcado la agenda pública. Es decir, clarísimamente buena parte de los debates que se han dado en la región en las elecciones presidenciales están marcados también por una preocupación fuerte por la seguridad. Fíjense que aquí podríamos abrir un horizonte de discusión también enorme, que es esa securitización de la política, ¿de acuerdo? Que en el fondo es una especie de condena de la política simplemente a determinados problemas. O, por ejemplo, fíjense, muchas veces en las noticias académicas y no académicas de América Latina aparece como una de las zonas del mundo con mayor tasa de homicidios. Es decir, realmente nos encontramos con algunos datos que parecen preocupantes. Podría seguir casi toda la charla, de alguna manera, relevando datos, ¿no?, que de alguna forma les mostraran a ustedes la importancia que tienen las instituciones. Porque yo quiero partir de una idea, y aunque luego la sometamos a discusión, ¿de acuerdo? Incluso intentemos pues relativizarla, y es que unas instituciones sólidas, unas instituciones participativas, unas instituciones inclusivas, es un prerequisito, ¿de acuerdo?, para la democracia, pero también para que los ciudadanos puedan sentirse satisfechos con el funcionamiento de las instituciones públicas. ¿Por qué digo esto? Porque sin instituciones con una definición muy general, que serían como reglas de juego, las reglas de juego que marcan un poco, diríamos, reglamentan el funcionamiento de la vida pública y de la vida social. Pues sin unas instituciones y reglas claras es muy difícil casi cualquier cosa. Es decir, es muy difícil, por ejemplo, pensemos en los sectores privados, hacer inversiones en la región. Si tú no tienes un marco regulatorio estable, ustedes saben que eso es una complicación enorme para seguir captando recursos, diríamos, extrarregionales, ¿de acuerdo? Si no tenemos un marco de reglas estables, incluso es muy difícil la cooperación interregional. Es decir, la desconfianza generalizada entre los países es extremadamente compleja. Quiero poner un ejemplo porque la semana que viene ustedes no están acá, pero hubiera sido estupendo la posibilidad, ¿no?, de haberse acercado a Casa de América. Tenemos un seminario el próximo jueves 7, en el que van a participar el presidente Samper, el expresidente Ernesto Samper de Colombia y el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana. Y una de las cuestiones fundamentales, por lo menos que está en la cabeza de Samper, que quiere que de alguna manera, aunque yo tengo mis dudas y siempre se las planteo,
es la idea de intentar fortalecer de nuevo UNASUR, cosa que yo veo extremadamente complicada. Eso es una discusión luego con Tomás, esa nos la reservamos nosotros. Pero digo que, fíjense, todo, y es otra preocupación del director de la Fundación Carolina, es decir, cómo fortalecer los procesos de integración regional y de cooperación regional. No digo UNASUR, pero CELAC u otros. Claro, esto es muy difícil cuando existe desconfianza, porque las instituciones, en teoría, consideramos las instituciones regionales, suprarregionales, ¿de acuerdo?, son partidizadas, es decir, están a favor de uno o a favor de otro y no cumplen determinado tipo de requisitos. Pues hasta esa cooperación interregional se vuelve extremadamente complicada, y eso explicaría, por ejemplo, el fracaso de UNASUR, que preocupa saber, o el fracaso de otras instituciones, o por ejemplo la debilidad de la OEA, la propia Organización de Estados Americanos, ¿no?, por esa suspicacia y desconfianza generalizada y creciente entre los miembros. Bueno, unas instituciones débiles, por lo tanto, yo diría que fundamentalmente tienen dos consecuencias. Por una parte, también debilitan las opciones que tenemos para fomentar el desarrollo económico y social, ¿de acuerdo? Y debilitan o vuelven más frágiles la democracia, nuestras democracias. Esta semana mis estudiantes andaban muy preocupados, porque yo les intentaba hablar de los enfoques teóricos, el primer tema, de cómo explicar el desarrollo político de la región, y ellos solo querían hablar de la crisis de Perú. ¿De qué estaba pasando en Perú? Claro, fíjense que es una crisis, pero vamos a pensarlo en otros términos. Si nosotros tuviéramos un sistema político institucionalizado, realmente la convocatoria de elecciones, pues nosotros hemos hecho lo mismo. Es decir, nosotros hemos convocado elecciones. No sé si se está entendiendo lo que planteo. Quiere decir que si tenemos reglas claras asumidas por todos los actores, pues tirar de las reglas no es un problema. Y por lo tanto, convocar elecciones, es decir, suspender el legislativo y convocar elecciones, está dentro de la norma posible. ¿De acuerdo? Hombre, por supuesto refleja determinado tipo de comportamiento de los actores. Es decir, el fujimorismo claramente tiene una predilección política en ese contexto. ¿Está claro? Pero bueno. Fíjense que cuando hablábamos también antes con Tomás de un seminario sobre el desarrollo en transición, en un texto con ese mismo nombre, Desarrollo en Transición, la propia OCDE, ¿de acuerdo?, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues entonces hablaba de 4 trampas, ¿no? Una era la trampa de la productividad, que seguro que ustedes ya han escuchado. Otra era la trampa de la vulnerabilidad social. Aquí voy a volver, que es el tema de las clases medias, ¿de acuerdo?, sobre todo de las clases medias vulnerables o de las clases medias emergentes, que representan en la región aproximadamente el 40% de la población. Otra es la trampa medioambiental. Han llegado acá también en un contexto muy interesante, porque nosotros estamos en este contexto también de emergencia climática. Desde la propia Complutense, por ejemplo, nosotros hemos creado un grupo que se llama Complutenses por el Clima, y nosotros estamos de alguna forma intentando reivindicar y abanderar un movimiento estudiantil, pero también social, para intentar debatir la sostenibilidad ambiental, ¿de acuerdo? Intentar replantearnos el modelo de crecimiento. No quiero que salga aquí, pero yo creo que el tema al que debemos dedicarnos en los próximos años va a ser el de crecimiento. Esto es un tema muy interesante, ¿de acuerdo? Ya sé que parece un contrasentido, porque ustedes están acá, diríamos, como factor de desarrollo, es decir, casi como ustedes van a ser, o la pretensión en última instancia, que ustedes sean motores de desarrollo en sus países, ¿de acuerdo? Pero bueno, no dejémoslo sobre la mesa, pero es una discusión muy importante. Y la cuarta trampa, que es la que yo quiero desarrollar, es la trampa institucional. La trampa institucional la plantea la OCDE como el surgimiento de crecientes expectativas, ¿de acuerdo?, en aquellos sectores de la población que han experimentado un proceso de movilidad social ascendente, es decir, que ahora tienen más recursos, tienen mejores empleos y seguramente también, en la misma proporción, pero no igual, mejores salarios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienen también nuevas demandas hacia el Estado. Esas nuevas demandas hacia el Estado implican que el Estado tiene que ser más eficiente, porque lógicamente la trampa consiste en que si el Estado no mejora su eficiencia y no es capaz de prestar servicios públicos de mayor calidad, los ciudadanos se van a sentir profundamente desafectos, ¿de acuerdo? Es decir, la desafección y como consecuencia posible la apatía política y la apatía social
de alguna manera puede encontrarse en un horizonte más o menos cercano en estas democracias. Claro, la trampa se produce, y eso es como lo plantea la OCDE, porque el Estado no es capaz también de incrementar los ingresos fiscales. Es decir, el Estado necesita recursos fiscales. Fíjense ustedes que si nosotros comparamos, por ejemplo, la presión fiscal de los países latinoamericanos con la presión fiscal de los países de la OCDE, pues entonces una de las conclusiones a las que vamos a llegar es que tenemos que aumentar entre 15 y 20 puntos la presión fiscal en América Latina. ¿De acuerdo? Claro, esto sobre el papel lo aguanta casi todo. La realidad es mucho más difícil, porque las sociedades son sociedades mucho más heterogéneas, porque las desigualdades, diríamos, territoriales y las desigualdades, de acuerdo, salariales son brutales, más allá de otras, y sobre todo, vuelvo a decir, porque muchas veces la presión fiscal en la región se ejerce siempre sobre los mismos, clases medias, ¿de acuerdo? O profesionales, que son aquellos los que en última instancia terminan por pagar sobre todo los impuestos sobre la renta. No estoy hablando de predial ni de ningún otro impuesto, sino los impuestos sobre el salario. Claro, esto, la consecuencia inmediata, esa es la trampa. Es decir, el Estado tiene que trabajar más y mejor para atender las nuevas demandas, pero sin embargo no cuenta con los recursos suficientes y las demandas no terminan de crecer. Yo voy incluso más allá. Esta trampa es extremadamente peligrosa, porque no es la primera vez que nos la encontramos en el camino. Si nosotros analizamos la literatura de los años, literatura académica, sobre la crisis de gobernabilidad de los años 60 y de los años 70, van a ver ustedes que ahí se plantea el mismo punto y se entiende la crisis de gobernabilidad como una sobrecarga de demandas hacia el Estado. La sobrecarga de demandas hacia el Estado no es mala en sí mismo, es decir, el Estado está ahí para eso, para resolver los problemas de los ciudadanos. El problema es cuando el Estado no tiene capacidad financiera, fiscal. Fíjense que un segundo camino que se nos podría ocurrir para intentar incrementar la capacidad financiera del Estado es el endeudamiento. Pero ese camino también lo hemos recorrido en la región y también es absolutamente negativo, por lo menos lo que nos pasó en el corto y en el medio plazo. La crisis de la deuda está en esa perspectiva, ¿de acuerdo? La otra posibilidad, lógicamente, es decir, ¿qué opciones tiene el Estado? Pues parece que no quedan muchas más. Y entonces, ¿qué pasó en los años 70? Pues fíjense, el recorte de derechos, yo diría, lo que voy a decir suena fatal, espero que esto lo cortamos luego de la grabación, pero fíjense, y no quiero ser agorera, pero en el fondo lo que pasó después fueron las dictaduras en la región. Es decir, porque numerosos sectores conservadores se encargaron en ese contexto político de alimentar la idea, ¿de acuerdo?, de que esa sobrecarga de demandas hacia el Estado solamente había una forma de recortarlas, ¿no? Y era controlando el Estado e intentando reducir significativamente la participación de los ciudadanos. Bueno, pues voy a hablar de esa trampa. Todavía no he empezado y ya llevo creo que la mitad. Vamos a ser optimistas, muchas veces vamos a ser optimistas y entonces vamos a intentar ver qué ventanas de oportunidad se nos pueden plantear y qué soluciones. Yo he visto sus perfiles curriculares y veo que ustedes son, diríamos, pues una buena representación de las potencialidades que tiene la región, porque no solamente tenemos, en algunos programas históricamente se invitaban a líderes de los partidos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la FIAP tenía un programa de formación que era fundamentalmente con líderes de los partidos, pero sin embargo ustedes son cuadros que tienen una formación técnica también, ¿no? Y por lo tanto, diríamos, tienen un gran potencial. Entonces voy a intentar combinar, diríamos, cuestiones políticas con cuestiones más técnicas, administrativas, para intentar explicar qué ventanas de oportunidad se nos abren y qué podemos hacer. Bueno, la clase media ha sido siempre interpretada, y yo diría mayoritariamente interpretada, como un factor históricamente de estabilidad de la democracia. Y eso está muy vinculado con algo que les explicaba yo ayer a mis estudiantes, que era la teoría de la modernización. Es decir, nosotros estábamos en un proceso de creciente modernización y las capas medias eran los actores privilegiados, ¿de acuerdo?, para desarrollar ese proceso. Sin embargo, los estudios de esas nuevas clases medias más bien han enfatizado lo contrario, que esas capas medias más vulnerables, sectores emergentes, que estaban por debajo de los $10 diarios, ¿de acuerdo?, pues eran capas medias
que podían ser disonantes con la democracia. Bueno, vamos a intentar tener una posición optimista y yo quiero decirles que hay unas capas medias que tienen un fuerte impulso reformista y eso es positivo, ¿de acuerdo? Es decir, claro, esas capas medias de alguna manera están planteando reformar las instituciones y eso es algo que nosotros estamos de alguna manera desarrollando en todas partes, también acá, es decir, más participación, ¿de acuerdo? Más innovación democrática. Volvamos luego sobre la idea. También quiero ser crítica con, diríamos, el uso de la expresión innovación política o innovación democrática sin ningún tipo de contextualización. Por lo tanto, esas capas medias, hemos dicho antes, podemos hablar de capas medias muy vulnerables en torno al 40% de la población, pero sin embargo podemos decir que también hay otro sector de capas medias que están entre los 10 y 50 dólares diarios, que son capas medias que están más estables. Y ahí estamos hablando casi de un 35% de la población latinoamericana. Bueno, a esos sectores yo creo que hay que pedirles mucho, y hay que pedirles mucho porque el potencial que tienen para poder desarrollar estos países y para poder fortalecer la democracia es enorme. Normalmente, además, diríamos, en la estructura poblacional son más jóvenes, ¿de acuerdo? Tienen un perfil sociodemográfico distinto, tienen un mayor nivel educativo, es decir, una formación mucho más importante que la que había con anterioridad y por lo tanto están más vinculados a la globalización y en numerosas ocasiones en un sentido positivo, ¿vale? Es decir, están más conectados, la conectividad se ha incrementado significativamente más. Entonces, de alguna forma, creo que además tienen que jugar un papel muy importante porque los valores y las aspiraciones de la vieja clase media ya no son los valores y las aspiraciones de estas nuevas clases medias, ¿de acuerdo? Voy a poner un ejemplo. Tradicionalmente hay una grandísima contradicción dentro de las propias clases medias entre desarrollo económico, ¿de acuerdo?, y crisis ambiental. La vieja clase media es en general negacionista, lógicamente, porque las mejoras en el crecimiento económico significaban una mejora de su situación personal o de su situación familiar. Por lo tanto, daba igual, de alguna manera, cuáles eran las consecuencias medioambientales que tuvieran esos procesos de desarrollo. Si hablando de las viejas clases medias, ¿no? Las nuevas clases medias no son así. Es decir, hay una preocupación más universal. Es decir, quizás podemos decir que esas aspiraciones de las nuevas clases medias, ¿de acuerdo?, son más universalistas, menos particularistas que las de las viejas clases medias. Y eso implica, ¿de acuerdo?, mayor transversalidad, mayor capacidad, es decir, demandas más transversales, pero también, diríamos, una oferta por parte de las instituciones públicas más transversal. El segundo elemento, diríamos, de optimismo con estas ventanas de oportunidad que se nos abren, pues es el potencial de las nuevas tecnologías y la transformación que va a tener el Estado, es decir, esa transformación digital del Estado. Algunos de ustedes o varios de ustedes son ingenieros y muchas veces la percepción que uno tiene es que estas carreras más técnicas tienen poco que ver con la ciencia política. Bueno, pues cada vez tienen más que ver. Y de hecho creo que lo que nos espera en un futuro es que nosotros trabajemos juntos. Yo trabajo, por ejemplo, con médicos en algunos ámbitos porque son absolutamente necesarios. Ayer inauguraba un congreso en la Facultad de Ciencias Políticas sobre donación de embriones en el ámbito de la reproducción humana asistida. Ahí hay un componente técnico, tecnológico muy importante, pero luego hay toda una discusión que puede ser antropológica sobre estructuras de la familia, que puede ser ética sobre si es ético o no, ¿de acuerdo?, que puede ser de ciencia política, cómo desarrollamos una política pública, qué dicen los diferentes actores políticos en torno a la reproducción humana asistida. Fíjense, lo que trato de explicarles es que de la misma forma la colaboración que se tiene que producir entre las ramas científicas y tecnológicas y las ramas sociales es muy importante. ¿Cuáles son las dimensiones económicas de los problemas y de las decisiones que tomamos? Porque yo puedo decir, bueno, la digitalización de la administración pública es una tarea que tenemos que asumir y lo pongo en el Plan Nacional de Desarrollo, en Bolivia. Muy bien, el Estado tiene capacidad, ¿cuánto nos va a costar? Es decir, ¿cuál es la solución? No puedo. Quiero decir, necesitamos una reflexión conjunta, ¿de acuerdo?, para generar ese potencial de las nuevas tecnologías. Y cómo, de alguna manera, depuro y cómo transparento, ¿de acuerdo?,
¿Y quién maneja? Porque otro debate que siguió al tema de los datos de Big Data es quién los tiene. Porque la mayor parte de los casos no son las instituciones públicas, sino que son entidades privadas. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Es decir, es una ventana de oportunidad, pero también hay que tener cuidado con cómo vamos de alguna forma a aprovechar esa oportunidad que nos da la tecnología. O por ejemplo la inteligencia artificial. U otra cosa que nosotros hemos empezado a hacer, el blockchain. Claro, que es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos permite el blockchain, de alguna manera, es generar esos nexos, ¿de acuerdo? Esas combinaciones posibles entre decisiones políticas y decisiones técnicas. En el fondo, fijaros, esto tiene que ver con algo que se ha venido haciendo en la región, pero que muchas veces la dificultad no es tanto la cuestión teórica como la implementación más técnica y política, que es el gobierno abierto, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que todos los países de América Latina tienen, de alguna manera, estrategias de gobierno abierto, de Open Government. Y eso implica, efectivamente, como dice la Alianza por el Gobierno Abierto, mayor transparencia, implica mayor rendición de cuentas, mejorar el acceso a la información. Yo siempre digo a mis estudiantes una cosa: los países latinoamericanos tuvieron una ley de acceso a la información y nosotros no teníamos nada. Pero sin embargo la ley de acceso a la información por sí misma no garantiza que las instituciones funcionen, ¿de acuerdo? Y que los ciudadanos tengan, diríamos, información más clara y transparente sobre el funcionamiento de estas instituciones. Bueno, en ese sentido, y quiero enfatizar esto, no se trata solamente de un problema técnico, ¿de acuerdo? No lo podemos ver solamente como un problema técnico. Hay un problema técnico que hay que solucionar. Lógicamente los gobiernos y las instituciones públicas precisan acceder a ese tipo de tecnología, ¿de acuerdo? Y de información básica para tomar decisiones. Por ejemplo, una cosa que está en todos los documentos del Banco Interamericano de Desarrollo o por ejemplo la CEPAL es que tenemos que mejorar nuestras estadísticas en los países. Eso es claro. O sea, yo no puedo tomar decisiones si no tengo estadísticas confiables, porque si no las decisiones que estoy tomando pues serán erradas seguramente. Y fijaros que las estadísticas siguen teniendo graves problemas en la región, ¿de acuerdo? Bueno, y yo que trabajo cuestiones subnacionales no quiero decir nada. Eso casi es pura inventiva, es creatividad. O sea, porque no hay manera de conseguir estadísticas subnacionales. En el ámbito municipal todavía, porque tenemos una trayectoria más larga, pero cuando vamos a los niveles regionales, departamentales, provinciales, es una locura. Bueno, entonces, vuelvo a decir que no es una cuestión solamente de intentar tener datos, ¿de acuerdo?, sino que de alguna manera podamos acompañar estos datos de una reflexión política, de una reflexión ética, de una reflexión, ¿de acuerdo?, diríamos, ciudadana, con respecto a cómo podemos innovar y cómo podemos hacer instituciones más eficaces. Fíjense que yo les decía antes que hemos ido aplicando, por ejemplo, en América Latina, en varios países, por ejemplo Chile, es importante, Uruguay, laboratorios, ¿de acuerdo?, de innovación en el sector público. Pero estos laboratorios de innovación en el sector público, bueno, aquí se ha puesto de moda también, y todavía no es muy conocido, pero tenemos hasta algunos centros que son, podríamos decir, semipúblicos, podríamos decir, como Media Lab Prado, que también hacen laboratorios de innovación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en el fondo, en estos laboratorios de innovación, ¿qué estamos discutiendo? Bueno, hay una parte que es muy importante, que son los temas de la agenda pública. A mí, cuando en algunos documentos oficiales veo que solamente pone innovación pública, a mí me parece muy sospechoso, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que concretar el tema en la agenda pública, es decir, hay que bajar a la realidad, toquemos tierra. Realmente esta innovación, ¿en dónde la voy a plasmar? Porque si no, no deja de ser una mera discusión teórico-metodológica sobre cómo innovamos, o no deja de ser más o menos una cooptación de determinadas organizaciones ese proceso de innovación. Eso es muy preocupante, ¿de acuerdo? Igual que se cooptaron procesos participativos en los años 90, es muy importante y muy preocupante también un proceso de cooptación de la innovación. Luego hay que ver cómo se adopta la innovación y de alguna manera cómo vamos a eslabonar, priorizar, encadenar los procesos de participación y de innovación en la gestión pública. Porque si no hay un riesgo que ya nos ha pasado en la región también. Fíjense que los procesos, por generalizar y para que ustedes piensen en sus países, a comienzos de los años 90, seguro que en todos sus países surgieron organismos al interior del Estado que eran para la reforma del Estado.
¿no? La CONARE, la CONAM, es decir, un montón de organismos que surgieron en esa década de los 90 para reformar el Estado. Bueno, pues todos estos organismos ya hablaban de lo mismo. A lo mejor no utilizaban el término innovación, pero hablaban de transformación. Bueno, por ejemplo, el tema de la agenda digital, en el fondo lleva en la región desde los años 90, la transformación digital, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema en muchas ocasiones era que ese proceso de innovación se quedaba absolutamente circunscrito a un ámbito muy específico del aparato del Estado. Y para no equivocarnos, si yo les preguntara a ustedes cuáles serían esos núcleos estratégicos del Estado donde se innovó, pues ustedes, yo estoy casi convencida de que ustedes me dirían en los ministerios de Economía y Hacienda. Ahí hubo innovación, claro que hubo innovación, porque ahí se estaba jugando el Estado una parte muy importante, estaba jugando el pan, por decirlo de alguna manera, los ingresos fiscales, ¿no? Para tomar decisiones. Por eso ahí hubo innovación en la gestión desde muy tempranamente, si se dan cuenta. Pero eso no llegó a la política educativa, no llegó a la política de salud, no llegó, de acuerdo, a otro tipo y a otros ámbitos de intervención pública. Bueno, y el eslabonamiento es otra discusión muy importante que nosotros hemos tenido a nivel teórico y que creo que muchas veces los gestores públicos no se plantean. Yo hago una reforma del Estado y pongo innovación en todo el Estado o priorizo. Yo siempre digo lo mismo, con carácter general y con carácter teórico hay que pensar el Estado en su conjunto, ¿vale? Pero eso no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, muchas veces lo que puede pasar es seleccionar algunas agencias estratégicas del Estado que de alguna manera sirvan para generar ese proceso de innovación. La discusión aquí es qué agencias. Digo, no volvamos a Economía y Hacienda, seleccionemos aquellas que realmente, por ejemplo, respondan a las nuevas demandas ciudadanas. Seleccionemos educación o seleccionemos salud u algunas otras, ¿de acuerdo? Eso sería muy importante. Bueno, y el tercer elemento que creo que es muy importante para estos procesos de innovación es el tema de la sostenibilidad. Es decir, me parece muy, muy importante porque clarísimamente, si no son sostenibles, es una inversión, es casi tirar la inversión por el desagüe. Hay que pensar en cómo generar procesos de innovación que sean sostenibles a medio y largo plazo. Porque es la manera de que eso termine calando en las estructuras administrativas. Es la manera de que se modifique, de que haya una transformación al interior del propio Estado. Porque si no, el gobierno siguiente podrá estar en manos de otro partido completamente distinto, de otra orientación política completamente distinta, y de lo que hubo no quedó nada. ¿De acuerdo? Es decir, que eso podría ser uno de los problemas. Por supuesto, para sacar adelante este tipo de modificaciones necesitamos algunos elementos. Fijaros, es muy importante la cuestión del liderazgo. Lo que ustedes están haciendo en estas semanas acá, pero es muy, muy importante. Es decir, yo vuelvo a decir lo mismo, muchas veces se nos cuestiona América Latina porque nos dicen ustedes tienen liderazgos muy personalistas, paternalistas, caudillistas, clientelares, neopatrimonialistas, nos llaman de todo, ¿no? Pero ojo, el liderazgo es absolutamente fundamental. Lo que pasa es que necesitamos liderazgos democráticos en todos los ámbitos. En el ámbito social, en las organizaciones sindicales, en las organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos liderazgos institucionales. Es decir, necesitamos que determinadas instituciones ejerzan un liderazgo al interior del propio Estado. Porque si no, finalmente, de acuerdo, incluso la sostenibilidad o la puesta en marcha del proyecto es imposible si no existe ese liderazgo. Y necesitamos una cosa que quizás no le hemos dado tanta importancia, pero que también creo que es una innovación, por utilizar el concepto, que son las redes de política. Es decir, fíjense ustedes que una de las cosas que ustedes pueden sacar de este curso, de acuerdo, de este programa, son las redes. Este programa tiene 16 ediciones. El número de redes que se han podido construir en 16 ediciones es enorme. Es decir, fundamentalmente lo que estamos hablando es de la conectividad entre ustedes. Pues si nosotros eso lo trasladamos de acuerdo al ámbito del Estado, estaríamos generando conectividad también dentro del aparato del Estado. Entonces, la comunicación es un elemento fundamental. Yo siempre digo lo mismo. Uno de nuestros problemas, fíjense, hablo de España en este momento, ¿de acuerdo? Que nosotros tenemos una cuestión, no problema, cuestión, un issue muy, muy relevante, que es el tema territorial.
Pero una de las cuestiones fundamentales es que muchas veces ese ISU no es un problema en la administración del Estado. No sé si me explico. Es un problema político. Pero nosotros hemos generado mecanismos de coordinación institucional al interior de las propias instituciones, de los ministerios, y ahí los técnicos se entienden muy bien. ¿Se entiende lo que planteo? Esos son redes de política y de políticas. Por lo tanto, tener buenas redes de política, diríamos, es uno de los prerequisitos, si quieren ustedes, para poder generar ese proceso de transformación al interior del propio Estado. Porque si no, será muy difícil implementar reformas, implementar innovación. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto tiene que ver con dos elementos tecnológicos también. Una es la adecuación de las tecnologías o técnicas de las innovaciones. Es decir, vamos a ver, yo trabajo en Bolivia, lo estaba comentando antes. Yo puedo hacer una transformación digital, puedo hablar de ello todo lo que quiera, pero si yo sigo teniendo una población rural que no está conectada, la transformación digital no va a tener un impacto positivo en esa población. Por lo tanto, tengo que ver de alguna forma cómo hago o cómo introduzco de acuerdo a esos segmentos de la población que están más desconectados. Ejemplo, a nosotros no nos pasa tanto, pero podría ser un problema. Nosotros han visto ustedes que otra cosa que les habrá sorprendido es que tenemos una población muy envejecida, hay pocos niños, ¿no? Seguro, si lo piensan, es decir, es otra cosa que sorprende muchas veces porque sus sociedades son sociedades más jóvenes, ¿de acuerdo? Claro, nosotros tenemos una población envejecida y si bien es cierto que han ido adaptándose poco a poco a un nuevo contexto más tecnológico, pero muchas veces esta población sufre. Es decir, si tú no las atiendes en la ventanilla del banco o no las atiendes en la ventanilla del ministerio, las estás desprotegiendo porque ellos no son capaces de ir a internet y conectarse, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que muchas de estas adaptaciones técnicas y tecnológicas tienen que ver o responder un poco también a las características de las sociedades y de su estructura social. El otro elemento, y esto también es muy importante y tiene un fuerte componente simbólico, casi cultural diría yo, es que tenemos que construir entre todos un significado de lo que es innovación. Es decir, porque claro, si yo les preguntara a ustedes, muchos de ustedes en función de su especialización, por ejemplo a un ingeniero, innovación es una cosa, que tiene ese fuerte componente tecnológico, pero seguramente a un politólogo innovación es otra cosa, tiene que ver con la participación. ¿Se dan cuenta? Entonces, en numerosas ocasiones, lo que nosotros estamos intentando transmitir cuando hablamos de innovación es muy distinto. Entonces, al interior de cada Estado y al interior de las distintas instituciones hay que hacer un esfuerzo muy importante por intentar generar una especie de compromiso en torno a aquellos valores que implica la innovación, que implica la inclusión, que implica la participación. Esto, por supuesto, no significa que no se esté haciendo en algunos países de la región, lo que pasa es que se está haciendo a lo mejor de manera parcial o se está haciendo, diríamos, de manera poco secuenciada. Pues por ejemplo, de nuevo Chile, porque Chile en lo que es innovación, pues efectivamente lleva una década de ventaja a otros países de la región, pues por ejemplo hubo una transformación digital muy fuerte en todo el procedimiento judicial. Entonces, en el año 2017 yo creo que fue. Eso es muy importante. Ahora, de nuevo, a lo mejor la sociedad chilena lo soporta. La sociedad boliviana no lo soportaría. No sé si me estoy explicando correctamente. Tenemos que adecuar todos estos procesos de transformación, ¿de acuerdo?, a nuestros países. En esas ventanas de oportunidad de las que estábamos hablando y que se nos planteaban, fíjense que hay una cosa que quizás también es importante y es que no debemos tirar a la basura o desechar todo aquello que ha venido funcionando con anterioridad. Y esto normalmente es muy costoso para las autoridades políticas. Porque claro, cuando alguien llega, lo que quiere decir es que todo lo que hubo con anterioridad fue malo y todo lo que voy a hacer yo es buenísimo, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Bueno, pues creo que hay que intentar llegar a algún consenso también en torno a que hay determinadas cosas que se pueden mantener y determinadas cosas que son positivas. Yo comentaba antes con los compañeros de la Fundación Carolina que tenemos elecciones en Bolivia en octubre. No puedo adelantar el resultado porque si no, clarísimamente las elecciones serían fraudulentas. Pero sí que creo que hay cosas que se han venido realizando desde el año 2005 que están ahí y deberían quedarse. Gane quien gane. Hay otras cosas que no. ¿De acuerdo? Es decir, creo que hay algunos elementos
que han sido positivos, fundamentalmente con la inclusión, por ejemplo, de pueblos indígenas originarios, con el reconocimiento de derechos, ¿de acuerdo? Con una dignificación, por decirlo de alguna manera, de la sociedad boliviana en su conjunto. Sin embargo, si yo tengo que hablar y hablo de capacidades institucionales, digo, ahí queda mucho por hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna manera hay que intentar, de alguna forma, que aquellas cosas que han funcionado lo sigan haciendo. Está claro que hay una cuestión fundamental, como les decía antes, que es la cuestión fiscal. Hay que generar un músculo tributario para intentar que el Estado sea capaz, desde una dirección estratégica, orientar esa capacidad de gasto y de inversión pública, vamos a hablar de inversión más que de gasto, de inversión pública, para intentar satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y en ese sentido, fíjense, hay algunas cuestiones que son muy importantes. Cada vez más estamos trabajando en lo que llamamos los centros de gobierno. Supongo que ustedes, algunos lo han escuchado, otros no. Es una cuestión muy, muy importante. Ojo, lo que pasa que si lo veo desde una mera cuestión técnica, es una cosita muy pequeñita, que sería un grupo que toma decisiones que está asesorado por otro grupo también muy chiquito, ¿vale? Claro, tendríamos que hacer centros de gobierno también más transparentes. Tendríamos que hacer centros de gobierno, ¿de acuerdo?, donde nosotros supiéramos realmente quiénes están tomando decisiones y en qué dirección. Bueno, pues en esto se está trabajando. Fíjense que quizás la cuestión de los centros de gobierno no es tanto como influir, como se puede decir, influir y persuadir. Bueno, todo esto se lo puedo decir a Trump, ¿eh? Digo, la cuestión no es influir y persuadir. Ojo, la función de un buen centro de gobierno es coordinar y dar coherencia a las políticas públicas. Y eso es muy importante. Es decir, no solamente basta con tener un gran plan nacional de desarrollo, sino que luego el gobierno de turno tiene que, desde el gobierno, generar esa cohesión y coordinación de las políticas públicas. Porque, de nuevo, yo puedo hacer una gran inversión en algunas cuestiones, pero si no soy consciente de que eso va a impactar en otros problemas públicos, pues entonces realmente no le voy a dar sostenibilidad al proyecto. Hay que hacer, fíjense, marcos regulatorios fuertes. He empezado por decirlo al principio. Para reducir la corrupción, ¿de acuerdo? Yo tengo que decir una cosa, que esto es muy importante. La corrupción existe, pero también hay una fuerte percepción por parte de nuestras sociedades de que el problema en ocasiones es muy grande, a veces más de lo que es. Ahí Chile puede ser un problema también. Es decir, saltan escándalos de corrupción como el de Carabineros, entonces de repente la sociedad chilena, que se escandaliza casi por todo, dice, dice, tenemos un problema de corrupción. Ojo, no. Para que la corrupción penetre a todas las instituciones tenemos que tener una fragilidad institucional muy fuerte, ¿de acuerdo? O sea, nosotros también hablamos, y si vamos a nuestros periódicos y nuestros medios de comunicación, la corrupción está frecuentemente en los medios, pero ojo, no todas las instituciones están corrompidas. De hecho, no creo que sea un problema institucional, ¿no? Más bien es un problema político, más que institucional. Entonces, eso sería muy importante. Marcos regulatorios fuertes que reduzcan la corrupción, pero sobre todo creo que el problema puede venir, y aquí sí hay hay que generar una barrera. Puede ser la captura del Estado por determinado tipo de grupos, ¿de acuerdo? Es decir, ese proceso de cooptación y de captura del Estado a mí me preocupa más que la propia corrupción, que puede ser el desencadenante de la captura, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podemos impedir eso? Pues clarísimamente, de nuevo, fortaleciendo al Estado. Es decir, intentando hacer un Estado, yo no sé si neutral, porque el Estado no es neutral, pero autónomo, ¿no? El Estado tiene que representar a los ciudadanos y de alguna manera tiene que seguir las directrices del gobierno político. Pero ojo, hay algunos principios que son, constitutivos de las propias capacidades del Estado. Es decir, garantizar la igualdad de derechos no debería estar sometido a los gobiernos de turno, porque forma parte de esos principios constitutivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, construir un Estado de derecho fuerte no es, no debe estar en los programas políticos de los partidos, o debería estar en todos los programas políticos de los partidos. Bueno, además, hay que profesionalizar la función pública. Esta es una tarea que se viene haciendo en la región, pero siempre se ha pensado en una perspectiva muy jurídica. Hagamos leyes de servicio civil de carrera, pero las leyes de servicio civil de carrera en sí mismas no es nada, como ustedes bien saben, si algunos son servidores públicos. Porque las leyes, de alguna manera, lo que dicen es sí, voy a generar un camino de profesionalización,
pero luego resulta que los incentivos que tienen los políticos también de turno para introducir a sus redes familiares, clientelares dentro del aparato administrativo es enorme, ¿vale? Bueno, en resumidas cuentas, yo creo que esta es una tarea que hay que seguir haciendo en la región, es decir, generar estructuras administrativas más profesionales, más meritocráticas, ¿de acuerdo? Y por supuesto también generar una carrera administrativa. Esto es muy importante. Estudiantes míos muy capacitados en ocasiones no quieren entrar a la administración pública porque cobran poco y porque nadie les garantiza además que eso sea el inicio de una carrera administrativa, es decir, que se puedan, de alguna manera, que puedan mejorar su posición en el medio y largo plazo. Por lo tanto, hay que dignificar la figura del servidor público. Es muy importante tener servidores públicos. Ojalá algunos de ustedes lo deseen, porque realmente hay una tarea muy, muy importante por hacer en la región. Y luego hay que optimizar, de acuerdo, también la inversión pública. Es decir, tenemos que intentar que esa inversión pública que se está haciendo pues vaya a algunos elementos que son fundamentales. Por ejemplo, yo creo que hay un consenso relativamente amplio en torno al tema de infraestructuras, pero aquí hay una discusión. Fíjense que si nosotros lo hubiéramos planteado en los años 90 dirían carreteras. Pues está muy bien, de acuerdo, coordinar el mercado, es decir, vertebrar el mercado. Pero ojo, a lo mejor hay que hacer inversión pública en educación. Es decir, crear escuelas, por ejemplo, o crear centros de salud, hospitales, o crear, eso es infraestructura también. Es decir, no pensemos en infraestructura solamente, de acuerdo, como aquella más visible que son caminos y puertos, ¿no? Como decíamos nosotros, sino pensemos en otra infraestructura que es la propia infraestructura del Estado. Fíjense una cosa que creo que genera una profunda desigualdad en América Latina, y es que el Estado está en Lima, el Estado está en Buenos Aires, el Estado está en Quito, el Estado está en Bogotá, pero el Estado a veces no tiene capacidad de estar en Ibagué, o el Estado no tiene capacidad de estar en la Amazonía, o el Estado no tiene... Es decir, no tenemos infraestructura institucional en todo el territorio, y eso es un elemento fundamental. Eso hace a los ciudadanos muy desiguales. Hoy tenemos en España, y lo voy a decir, un parón que promueve todo el territorio que se llama, lo que se llama como la España vacía. Yo soy de la España vacía, yo soy de Soria. España vacíísima. A nosotros nos llaman la Laponia española, porque tenemos una densidad de población que ni en Laponia. Claro, ahí no hay Estado, ahí no hay servicio público. Si el Estado no llega, si no hay infraestructura institucional, esos ciudadanos están en condiciones, ¿de acuerdo?, de desigualdad. No tienen el mismo acceso al empleo, no tienen el mismo acceso a los servicios públicos, no tienen, diríamos, los mismos derechos en general. Bueno, fíjense que, y voy a terminar, que por terminar, algunos elementos que creo que señalaba también en el informe sobre perspectivas económicas para América Latina, que son necesarios. Uno es un enfoque multidimensional, si quieren vamos a llamarle transversal, ¿no?, del desarrollo y de la política para el desarrollo. Está siendo muy difícil en general transversalizar, por ejemplo, la Agenda 2030 en las instituciones públicas. Está siendo muy difícil porque las instituciones públicas de alguna manera tienen una historia, tienen una cultura organizativa y además tienen unas tareas que vienen encomendadas por las propias misiones y visiones de estas instituciones y organizaciones. Entonces, introducir, de acuerdo, esa agenda con esa preocupación en esos objetivos está siendo muy difícil. Y tenemos que intentar efectivamente tener esa visión mucho más multidimensional del desarrollo, más transversal de la política, y eso quizás sea uno de los elementos que tenemos que enfatizar para intentar modificar esas instituciones del Estado. Tenemos también que aumentar la capacidad, mayor capacidad institucional a nivel estatal, pero también, como les he dicho, a nivel subnacional. ¿Esto qué significa? Pues algo que está costando mucho, y que no es porque no lo sepamos, que es todo el tema de la planificación estratégica. O sea, claro que tenemos planes nacionales del desarrollo, pero las instituciones sufren mucho cuando se quiere plantear un plan estratégico a medio plazo. Lo digo yo desde la Universidad Complutense, que no tiene un plan estratégico, ¿de acuerdo? Que es sorprendente.
una universidad como la Complutense de más de 500 años de historia no tiene un plan estratégico. Claro, entonces tú dices, ¿pero es porque no se quiere o no se ha pensado? No, en algunas ocasiones se ha pensado, pero la dificultad es enorme porque tú tienes ahí que contar con muchos actores, tienes que intentar consensuar determinados temas y en el fondo eso es un desafío para las propias instituciones. Ahí tenemos mucho que hacer, esa perspectiva estratégica por parte de las instituciones. Lo he dicho ya, pero lo quiero recordar y enfatizar, tenemos que intentar también aumentar la coordinación, ¿de acuerdo?, por parte de las instituciones públicas, de las políticas. Las políticas tienen que estar coordinadas. Si no se coordinan las políticas, los ciudadanos van a seguir percibiendo que no se están tomando decisiones. Tenemos que generar, y esto es todavía más difícil, alianzas políticas para atender las preocupaciones comunes. Digo que es muy difícil porque nos damos cuenta en todos nuestros sistemas que hay mucha dificultad para que las fuerzas políticas mayoritarias acuerden no solamente los temas sobre los que actuar, sino cuáles van a ser los medios y los instrumentos para resolver esos problemas públicos. Bueno, en el fondo, y con esto terminaría, creo que la tarea es compleja, porque en el fondo significa una reforma casi integral de las instituciones y de los propios estados, pero también creo, desde una posición, como les he dicho al principio, optimista, que nos encontramos con ciertas ventanas de oportunidad. Y esas ventanas de oportunidad seguramente nos van a dar opciones para no repetir errores del pasado y para poder intentar, de acuerdo, hacer algunas transformaciones, por lo menos a medio plazo, ¿no?, que impliquen efectivamente que seamos capaces de alcanzar sociedades más justas, más inclusivas, más participativas y que eso de alguna manera también garantice la paz y la justicia, ¿no?, en nuestras sociedades. Muchas gracias. Dicho eso, ahora os toca a vosotros. Puedes, como tú lo veas, puedes acumular, si ves que alguna tiene mucha potencia. Bien. Buenos días, José Beltré de la República Dominicana. Mi pregunta gira en torno al tema de la clase media que usted estuvo abordando al inicio. Es un tema que me apasiona mucho y que en caso de mi país lo he estudiado un poco. Y básicamente mi pregunta gira en torno a conocer su visión en Latinoamérica con relación a algunos sucesos que están sucediendo de cara a la clase media. Está muy claro que no hay, un país no puede tener un desarrollo si no tiene una clase media. En el caso de la República Dominicana, desde el 2003 hasta la fecha, prácticamente casi el 50% de la población ya se encuentra en la clase media, alrededor de un 43 a un 46% de la población. Ahora, ¿qué sucede? Que es una clase media que ha subido, ha ascendido, pero no de manera sostenible. Es decir, que esa clase media, de manera llana, para que se pueda entender, si una persona de la casa deja de trabajar, ya deja de ser clase media. Entonces, ¿por qué? Hay muchísimos factores. Está el aspecto de la doble tributación que usted mencionaba de los servicios públicos. Tenemos una clase media, aumenta el ingreso per cápita de las personas, pero al mismo tiempo las personas tienen que acudir, y eso pasa en toda Latinoamérica, a servicios privados, por la deficiencia de los servicios públicos, la deficiencia de los hospitales, hay que ir a una clínica, la deficiencia de las escuelas, no se puede, los niños hay que inscribirlos en un colegio privado por la deficiencia de las escuelas públicas. Entonces, de cara a esa problemática que tiene la clase media en América Latina, y como usted ya ha demostrado todo su conocimiento y estudio que tiene con relación a este tema, ¿puede de verdad Latinoamérica tener una clase media sostenible con todos estos conflictos y también al mismo tiempo de las migraciones que hay en nuestras propias ciudades, de que las personas tienen que irse a las principales ciudades, a la capital o a la segunda provincia con mayor ingreso económico de ese país, y eso a su vez trae consigo un incremento de la pobreza multidimensional en este caso, porque se crean situaciones de segregación urbana, asentamientos urbanos, etc. Entonces, ¿cómo puede la clase media latinoamericana fortalecerse como la clase media europea para mantenerse en el tiempo con relación a todas estas problemáticas? ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Cristel Zabaleta y soy de Perú. Y bueno, mi pregunta giraba en torno a lo primero que
que usted había dicho, que era que usted era una académica que aún no había hecho ese salto a la parte de decisiones públicas, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho por ahí ver un poco el entorno político que hay aquí en España, y me llamó mucho la atención cómo de la Universidad Complutense de Madrid salió un partido político que el día de hoy puede competir con otros partidos políticos que llevan años aquí en España y se está fortaleciendo, bueno, a mi punto de vista se está fortaleciendo, si bien es cierto ha tenido algunos problemas, pero se está fortaleciendo y creo que los fundadores de este partido político eran politólogos de la Complutense, eran profesores de la Complutense, egresados de la Complutense, y es algo que a mí como viniendo de un Perú donde existe una crisis política total, donde los partidos políticos están formados por personalidades, no por concepciones, convicciones mutuas, es algo que me interesa bastante ver cómo es lo que usted analiza, qué es lo que pasó, por qué no se da este salto en otros países, o cuál es la importancia que usted le ve que desde las universidades nazcan partidos políticos y qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y bueno, y por otro lado, algo súper rápido, ¿usted cree que se puede, usted mencionaba y hablaba de crisis de gobernabilidad, ¿no? Y bueno, yo había escuchado y todavía tengo como que problemas al referirme a la de gobernabilidad, porque claro, eso hace referencia a que el pueblo es el que no se puede gobernar, que las personas son las que tienen, y a mí, sobre todo también hablaba sobre que hay una sobrecarga de demandas, y yo no sé si es que es correcto enfocarlo desde ese sentido. Bueno, todavía me genera problemas, porque no sé si es que es el problema de los ciudadanos que tienen sobrecargas o es problema del Estado que no tiene capacidad para atender los derechos de la población, ¿no? Entonces, en este caso, estaríamos hablando de una crisis de gobernabilidad o una crisis de gobernanza, que siendo es el Estado que no tiene las capacidades suficientes para enfocarse en los derechos de la población, ¿no? Y las exigencias. Recogemos 5 y conteste y así, porque si no puede ser una locura. Voy a ser bastante breve. Hola, doctora Patricio Morelos de México. Me da mucho gusto conocerla. En la carrera me tocó leer algunos de sus trabajos sobre política comparada, el tema de partidos, instituciones. Nosotros, entonces, tenerla aquí pues es bastante interesante. A mí me gusta pasar mucho de lo teórico a lo práctico, y me queda claro que el gran problema de América Latina es la corrupción en todos los países, ¿no? Y esto ha provocado que dentro de las instituciones se generen demasiados candados de regulación para evitar que los políticos, que los servidores se roben el dinero, para decirlo de manera directa, ¿no? Y en los últimos años he podido platicar con alcaldes, con gobernadores en México. Dicen, es que es excesivo. Son excesivos los candados que nos han puesto. Prácticamente están paralizando la función pública. Uno ya no puede mover un recurso sin antes pasar por 3, 4 o 5 procesos, y eso complica la acción de gobernar. Entonces, ¿hasta qué punto la regulación para evitar la corrupción es positiva y hasta qué punto es negativa desde una perspectiva de avance de gobierno, ¿no? Muchas gracias. Ignacio Aya de Chile. Justamente como hablaba Patricio de la corrupción y lo que usted nombró de los casos de Chile, que son bien variados, quería comentar primero que obviamente causa escándalo esos temas, esas temáticas en Chile, porque ha venido de una historia de corrupción bien importante en el país. Por ejemplo, hay esferas de familias que le han hecho leyes en el Congreso prácticamente a la medida para distintas empresas que tienen, en la parte pesquera, etcétera, ha sido bien bullada. También ahora con la reserva del cobre, ¿cierto?, para la parte de la milicia, no solamente de lo que es carabinero. Y en ese sentido causa una sensación, ¿cierto?, de la población de que la corrupción está instaurada en muchos escalafones de lo que es el servicio público y también privado, porque la parte privada interviene en la parte pública. Y en ese sentido, justamente actualmente se está viendo de que en Chile, por ejemplo, se está sacando de los programas de estudio de la educación básica y media los ramos de historia,
y filosofía, la enseñanza media, de ser ramos obligatorios. Entonces, yo considero de que se debe, para combatir la corrupción, enseñar ética a los jóvenes desde muy pequeños. Yo creo que es una solución importante. Entonces, se ha discutido mucho eso en Chile, de cómo incluir ética y también educación ciudadana. ¿Y qué es lo que se hace acá? Me gustaría saber qué es lo que se hace acá en España, en esa franja de los jóvenes, las nuevas generaciones, para que vayan mejorando, ¿cierto? Con una población más ética, con un comportamiento quizás de que lo que vaya a hacer en un futuro, en un cargo, en un puesto de trabajo, va a afectar quizás a mi compañero que quizás no va a tener la fortuna de poder estudiar una carrera universitaria y va a trabajar, y que eso directamente le va a afectar a largo plazo. Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Eugenia Pino, yo vengo de Colombia. Inicialmente agradecer muchísimo pues que esté aquí con nosotros, que nos dé la oportunidad de escucharla. Especialmente en mi caso, Colombia, creo que estamos viviendo una de las máximas expresiones de una forma de la tercera ola de democratización, donde si bien no tenemos un autoritarismo, nuestros partidos políticos, o sea, si bien existen, pues sinceramente la gente no se afilia a ellos por una percepción de ideales políticos, sino que lo que resaltan son líderes, y finalmente estos líderes terminan pues, o sea, robándose toda la escena política y pues rotándose el poder entre ellos, y las personas pues terminan tomando sus elecciones pues de voto o así, básicamente pues por no estar a favor o en contra de alguno de las personas que aparecen en la palestra pública. Entonces me ha parecido muy interesante toda su intervención, pero en general, aunque tengo muchas preguntas, pues quise decantarme por una en específico, y es teniendo en cuenta su gran trayectoria académica, y que muchos de nosotros pues aquí presentes creo nos interesa mucho la investigación. Quisiera saber cómo cree usted que podría la academia actuar o digamos tener influencia para generar y pues poder llegar a causar alteraciones en la cultura política de nuestras sociedades, porque muchas veces nos quedamos en el análisis o en la parálisis por análisis de las sociedades o de los temas que nos interesan, pero no hacemos un real clic con la sociedad, que es nuestro objeto de estudio, y por lo tanto terminamos sin generar las transformaciones o los cambios que sugerimos en los papers académicos que generamos y demás. Entonces personalmente considero que no solo el periodismo, sino en general los medios de comunicación deben ser la herramienta para transformar nuestras sociedades a partir de nuestro conocimiento, pero no sé hasta qué punto la academia, usted desde la Universidad Complutense y en general, ¿cómo lo ve usted? Podría entrar a interactuar un poco más con la sociedad real para generar los cambios que se hacen necesarios en este tiempo. Gracias. Bueno, voy a intentar contestar a las 5 intervenciones, todas muy buenas, la verdad. Gracias. José planteaba el tema de clases medias en República Dominicana. Con toda la razón, es decir, el problema es la sostenibilidad, sobre todo de la clase media emergente vulnerable, que son esas personas, ¿no?, que pues efectivamente si alguien en la casa pierde el trabajo, o si él eventualmente o ella eventualmente pierde el trabajo, pues clarísimamente dejar de ser clase media. Creo que el Estado tiene que actuar, es decir, fíjense que una de las, diríamos, soluciones es que el Estado sea más eficiente en la prestación de servicios públicos, y que esa clase media no tenga que recurrir a educación privada, salud pública, salud privada, etc. Pero lo que quizás quería resaltar es el tema de las migraciones. Yo no lo he tocado, pero es un tema en este momento en la región bien complicado. República Dominicana tiene además una fuerte presión sobre el Estado, que son los 2 millones y pico de haitianos que tiene, de acuerdo, muchas veces no documentados, pero a los que tiene que prestar servicios públicos. Muchas veces el Estado está colapsado, y buena parte de los servicios públicos es también dar algunos servicios a esta población, que por supuesto vive en situaciones de marginalidad y de pobreza, y que por lo tanto eso genera incluso un fuerte conflicto social y político al interior de la República Dominicana. Pero es que la República Dominicana tiene un montón de venezolanos también, toda América Latina, ¿de acuerdo? El otro día lo comentábamos con el caso de Colombia, pero es que realmente hasta Chile
Yo creo que ahora mismo tiene más de 400.000 venezolanos, creo que son las últimas estadísticas. Quiero decir con esto que realmente lo que se nos está presentando a nivel regional es una cierta incapacidad también para afrontar, ¿no?, esas crecientes demandas por parte de una población que además es una población muy vulnerable, que es una población con escasos recursos y que es una población, ¿no?, que no tiene acceso muchas veces a otro tipo de colchones institucionales o de colchones económicos. Entonces, creo que la respuesta, y lo había apuntado acá, es más Estado. Es decir, mi respuesta es más Estado. Es decir, más servicios públicos por parte del Estado. Por supuesto, vuelvo a decir, el Estado no es neutral, pero para eso tenemos que desarrollar instituciones que de alguna manera sean eficaces. ¿De acuerdo? Es como lo veo. En el caso de Cristel, de Perú, y su problema con los partidos, bueno, el tema de Podemos lo hemos comentado brevemente antes. Claro, no solamente ha surgido en la facultad, sino que yo he sido profesora de Pablo y de Íñigo, y tengo como compañeros de departamento a Carolina Descansa y a Juan Carlos Monedero. Es decir, realmente Podemos surge de la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense. Y nosotros estábamos comentando ahora, qué pena que no se queden, porque presentamos en el Ateneo un libro sobre los orígenes latinoamericanos de Podemos. Es muy importante América Latina para explicar el surgimiento de Podemos. Es otra cuestión, pero algún día lo contaremos. Bueno, lea el libro. Yo, por ejemplo, escribo sobre Bolivia y clarísimamente sin Bolivia no hubiera sido posible Podemos. Cuento al final del capítulo por qué se llama Podemos. Acá había algún estudiante boliviano, ¿verdad? Sí. Ella. Bueno, se llama Podemos porque en las elecciones del 2005, usted recordará que el Tuto Quiroga se presenta con una alianza político-electoral que se llama Podemos. Y entonces, en las elecciones del 2005 es el momento en que Pablo Iglesias y Íñigo Errejón llegan a Bolivia. Y Pablo se queda con la idea, bueno, también en este contexto en el que había llegado, de acuerdo, el Yes We Can, es decir, la cuestión de Podemos. Y entonces él nos cuenta que iban en un taxi, Miguel Urban, que es otra representante de Podemos, de acuerdo, una segunda persona, ahora no me acuerdo si era Jorge, bueno, y Pablo. Y entonces dice, estábamos discutiendo porque iban a escribir el partido, ¿cómo le vamos a llamar? Entonces Pablo quería que se llamara Podemos. Pero para intentar convencer a los dos compañeros dijo, bueno, poder y democracia, Podemos. Y así se quedó la cosa, pero realmente lo tenía en la cabeza desde el año 2005. Bueno, la Facultad de Políticas de la Complutense no ha creado más partidos, quiero decir con esto, ojo, no penséis que nos dedicamos a crear partidos. Y no creo que sea una cuestión de la academia, ¿vale? Simplemente que teníamos un grupo de profesores muy comprometidos políticamente. Fijaros que pasaron dos cosas para que eso fuera posible. Si no hubiera sido así, no hubiera surgido Podemos. La primera es la crisis del 2008 y el movimiento del 15M. Entonces, en ese contexto, el proceso de movilización política que se produce en nuestra facultad es muy importante. Y eso, si no hubiera pasado eso, no hubiera habido Podemos. Y la segunda, a nivel personal, también es muy relevante. Es que la crisis provocó un hecho inusitado. Y es que aunque esas personas tenían expedientes académicos, no alcanzaron una posición académica porque no salieron plazas. Por lo tanto, es decir, estaban disponibles para la revolución. Esto también es muy importante, es cierto. Así es una explicación tan sencilla como es, ¿vale? Bueno, ahora bien, lo que usted plantea me parece muy relevante. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero que nuestra responsabilidad sea orientar la política pública, ¿de acuerdo? Implica también una fuerte responsabilidad también de las propias instituciones públicas, porque muchas veces, aunque nosotros deseemos poder participar en esos procesos, no nos escuchan. Es muy difícil, incluso por parte de los propios técnicos del aparato del Estado, es algo así como, estos son teóricos. Lo que digan no tiene ningún tipo de importancia. Bueno, creo que tiene importancia, porque de alguna manera es verdad que nosotros también trabajamos, sobre todo los que trabajamos con el Estado, que trabajamos con las instituciones. Decías una cosa y tienes razón, ¿de acuerdo? El tema de crisis de gobernabilidad y crisis de gobernanza. La crisis de gobernabilidad que nosotros nos planteamos en los años 70-80 tiene que ver efectivamente también con la debilidad de la propia democracia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estaba, si queréis, en disputa la democracia, en el sentido de que si la democracia en ese contexto de transición no se lograba consolidar, ¿por qué íbamos a lograr mantener democracias estables? ¿Vale? Fíjense que yo les digo a mis estudiantes, la crisis de gobernabilidad tiene dos grandes pilares, legitimidad
y eficacia. No es solamente una cuestión de ser eficaces en la prestación de servicios, hay que tener legitimidad. Lo que viene con la gobernanza es otra cosa, es decir, cuando nosotros no tenemos capacidad para resolver los problemas públicos, ¿de acuerdo? La gobernanza está relacionada con esa nueva importancia que cobra no solo el Estado, sino otros actores, actores de la sociedad civil y actores del mercado. Eso es la nueva gobernanza, ¿no? Esa nueva interacción entre el Estado, el mercado y la sociedad, donde se trata de entre todos resolver los problemas públicos, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate, teniendo razón, Cristel, es una crisis de gobernanza, pero en algunos casos, como no hemos sido capaces de asentar las piedras básicas de ese modelo democrático, y pero es un caso complicado, puede ser una crisis de gobernabilidad, no sé si me explico. Ahora, cuando tú lo vinculabas con el tema de es un problema de sobrecarga de demandas, claro, fíjate, en esa crisis de gobernabilidad había una visión conservadora que decía justo eso. Es decir, lo que tú has planteado como una crítica. Es decir, es que los ciudadanos tienen demasiadas aspiraciones, ¿no? Es que los ciudadanos se mueven mucho. Vamos a intentar reprimir a los ciudadanos. Esa sería una visión conservadora de la crisis. La visión neoliberal de la crisis es que el Estado no puede satisfacer a todos. No hay recursos para todos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a intentar achicar el Estado y que sea el mercado el que ofrezca los recursos. Pero también hay una visión marxista de la crisis de gobernabilidad. La visión marxista de la crisis de gobernabilidad lo que nos dice es, ojo, aquí el problema es esa combinación, ¿de acuerdo? Capitalismo, Estado, democracia. Es decir, realmente no es una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural. El modelo capitalista genera democracias frágiles, por decirlo de alguna manera, donde existe una fuerte, ¿de acuerdo?, segmentación social. Bueno, no vamos a seguir porque si no yo me enrollo muchísimo, pero me ha parecido muy interesante el comentario. Patricia decía algo que efectivamente tiene razón. La corrupción es un problema, y lo comentabais vosotros también, lo comentaba Ignacio para Chile. Es un problema muy importante en la región, y también comparto la sobreregulación, pero aquí la cuestión es que no sabemos muy bien cómo parar, de acuerdo, la corrupción. A nosotros nos está pasando lo mismo, tenemos una sobreregulación. La nueva ley de contratos administrativos prácticamente te hace imposible comprar una silla. Necesitas 2 años para comprar una silla. Es una locura. Y por lo tanto se genera una fuerte parálisis de las instituciones públicas, ¿vale? Y es por el miedo que tenemos, de acuerdo, a que finalmente se tomen decisiones discrecionales, amparadas de alguna manera en esas, diríamos, bases de corrupción y de nepotismo. Pero claro, la solución no puede ser más regulación, sino una regulación que sea eficaz. A eso me refería, no tanto regulemos, porque si regulamos en exceso, paralizamos, como decías muy bien, la gestión pública. Ignacio me planteaba, nos quedan solo 5 minutos, chicos, no, lamento, me enrollo mucho y a lo mejor no os dejo mucho espacio para preguntar. Ignacio me planteaba una cosa que aquí también hemos discutido. No solamente es el contexto, de acuerdo, latinoamericano, si nosotros aquí, por ejemplo, en mi facultad ya no hay filosofía, nosotros estudiábamos filosofía. Yo creo que ahí es que nos hemos dejado superar por esa idea de que tenemos que fortalecer los aspectos técnicos de nuestra formación para el empleo, por decirlo de una manera. Necesitan ustedes una formación más aplicada. ¿Quién dice que la ética no es aplicada? La ética debería ser muy aplicada, ¿no? Pues si no tenemos ética en las instituciones públicas, pero lo comparto, o sea, es un problema generalizado del contexto. De la regulación, dice, tenemos mucha regulación y a veces la solución quizás sería una sociedad más ética que no necesitaría tantas trabas. No, claro, es decir, si nosotros tuviéramos ciudadanos responsables, lógicamente, es decir, ciudadanos participativos, necesitaríamos menos reglas, ¿vale? Pero bueno, eso es una utopía, es decir, también tenemos que intentar regular, ¿no?, el comportamiento de los actores. Y Beatriz me preguntaba por los partidos políticos en Colombia, que siempre han sido frágiles, es decir, a pesar de que ha habido partidos políticos, pero fijaros que una de las formas que nosotros medimos la fragilidad de los partidos es el abstencionismo. Colombia es uno de los partidos abstencionistas por naturaleza, efectivamente. Entonces, en el fondo,
lo que creo es que nosotros sí podemos hacer, es decir, desde el punto de vista no tanto de la academia, de los ciudadanos, vamos a pensar, los académicos somos ciudadanos también, ¿no? Creo que efectivamente tenemos un rol que desempeñar. Tenemos que ser exigentes con nuestras instituciones y tenemos que intentar explicar también, ¿no?, cuál es el papel de los ciudadanos y de las instituciones. Es decir, no podemos decir no que lo hagan las instituciones o no que lo hagan los ciudadanos, sino que más bien es un conjunto de interacción entre instituciones y actores. Y bueno, y sacabas un tema también muy relevante, pero aquí ya sí que no llegamos, ¿no?, que es porque esto sería otra charla, el rol de los medios de comunicación, que es bien interesante, porque fijaros que nosotros desde un punto de vista teórico no lo tenemos tan claro. Había una teoría que nos decía que los ciudadanos mejor informados son ciudadanos críticos, ¿de acuerdo? Que es lo que decía Pippa Norris en un libro clásico que se llamaba Critical Citizens. No siempre. Tienen que darse otras circunstancias. Los ciudadanos, de acuerdo, bien educados a lo mejor son apáticos, dicen, si esto no tiene solución, yo no quiero participar. Ojo. Es decir, hay que matizar, ¿de acuerdo? Y ahí el papel de los medios de comunicación en ese proceso de información y de comunicación es muy importante. Yo no sé si nos da tiempo a una. Sí, otra pregunta. Cortita, podemos hacer, tengo 5 ahí en el... Cortita, que van a subir las autoridades. Bueno, muy cortita. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Franco, soy de Córdoba, Argentina. Y puntualmente mi pregunta iba vinculada a lo que es procesos de modernización. Estoy trabajando en la Secretaría de Innovación y Modernización de la provincia. Y en ese sentido estamos trabajando en un nuevo sistema de modernización bajo el lema de que el ciudadano no venga nunca a la provincia, no venga nunca a la administración, que pueda trabajar desde su casa, todo mediante expediente digital. El punto está en esto que planteaba de que algún ciudadano puede ser dejado fuera por el hecho de no tener luz o no tener internet, pero tampoco podemos desconocer la reticencia de las personas al cambio, porque más de uno, aún teniéndolo, preferiría mantener, más que todo cuando trabajamos con abogados, con el sistema tradicional de prefiero el papel antes que digitalizar. Entonces mi pregunta va apuntada, según su criterio, según su opinión, ¿cuál podría ser el criterio para comprender a aquel que podría quedar fuera, pero también imponer en un punto la modernización para poder avanzar y para poder despapelizar y simplificar los procedimientos que estamos implementando? Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy José de México. Relacionado con lo que decía Patricio e Ignacio, mi pregunta es puntual, bueno, quisiera conocer su opinión en la raíz de la corrupción. ¿Usted considera que es cultural o sistemática? Es decir, bueno, yo he visto estas dos vertientes en que no, la corrupción es debido a que, bueno, desde el inicio de los tiempos siempre han habido actos de corrupción, es algo natural del humano y demás, ¿no? Y la otra es, bueno, es que el sistema tiene ciertas deficiencias que al final, bueno, el sistema te marca un proceso y ese proceso no se puede seguir. Entonces, en el momento en que te topas con ese tope, como tú tienes que seguir con, por ejemplo, ejerciendo tu gasto, pues ¿qué es lo que buscas? Otra manera de buscar recursos, de fondearte, de al final sacar las cosas a flote, ¿no? Y entonces en esos topes es como te vas topando o creando corrupción, ¿no? Quisiera saber su opinión en ese aspecto. ¿Ya? ¿Una más? Ok. No se va a poder ir, Perdonad, a mí me gustaría estar escuchando a Esther y además intervenir. Pero el problema es que tenemos ya aquí a los patrocinadores, o sea que... Rápido. Buenos días, soy Nayara de Brasil. Mi pregunta está acerca de la pregunta de Beatriz. En mi país ahora hemos experimentado una reducción en las inversiones públicas en el sector científico y yo creo que la población no conoce la importancia del sector científico porque muchas veces no podemos traducir las innovaciones en las acciones concretas para la población. Entonces, ¿cómo cree usted que podemos convertir la innovación científica en beneficios concretos para la sociedad? Muy bien, rapidísimamente.
A ver, creo que era Franco, ¿de acuerdo? Que era el tema de la digitalización. Yo creo que es necesario. Es decir, tenemos que hacer innovaciones tecnológicas en la administración de la ciudadanía. Ahora, tenemos que identificar cuáles son los sectores que no se van a poder incorporar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un proceso de transición. Es decir, etapas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia. Yo soy un ejemplo de resistencia a la digitalización. Hay mucha resistencia, gente de más edad, gente que está acostumbrada a actuar de una determinada manera, pues se va a resistir. Entonces, hacer etapas. Es decir, plantear los objetivos, identificar bien cuáles pueden ser los grupos más resistentes y plantearos un modelo de etapas, que puede terminar seguramente con que todo el mundo se termine acostumbrando a la digitalización, pero es difícil, ¿de acuerdo? Es difícil. Fijaros que, ya sé que no tengo tiempo, pero es una cosa que a mí me produce problema. Nuestros profesores firman todavía en papel cuando llegan a clase. Y entonces yo quería digitalizarlo. Y es que hay alguno que me dice que, ¡jo, qué complicado! Tengo que encender el ordenador. Digo, no me lo puedo creer. Que todavía le cueste un problema encender. Bueno, José planteaba el tema, este es un temazo, el tema de la corrupción. Yo no creo que sea cultural, ¿de acuerdo? Creo que es un problema más institucional. Y de hecho, quería recomendarte un texto, porque no me va a dar tiempo a desarrollarlo, de Emilio Lamo de Espinosa, que se llama Corrupción política y ética económica, que habla sobre España. Y es muy interesante entender cuando nuestros problemas de corrupción se producen en un contexto de crecimiento económico, cuando precisamente nuestras instituciones son muy frágiles todavía, la década de los 80. Entonces, yo creo que es una combinación sistémica, por decirlo de una manera, y es un problema casi institucional más que cultural. No somos más corruptos, ¿de acuerdo? No ese es el problema. Y por último, Nayara, y también efectivamente, el caso brasileño es un caso terrible en este momento, porque a nosotros nos están llegando, es decir, Brasil era una salida para nuestros egresados, porque había muchas posiciones en la universidad, y en este momento nos están volviendo, incluso nos están llegando profesores brasileños. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pero fijaros, ahí yo no creo que sea un problema de que no haya conectividad, o sea, conexión entre la universidad y las instituciones. Ahí es un problema político, no es un problema de falta de conexión. Porque creo que cada vez más la colaboración entre las instituciones, por ejemplo, la Carolina y nosotros, es mayor. Y de hecho, somos socios, por decirlo de alguna manera. O sea, vamos juntos a los programas, vamos juntos a las convocatorias, porque somos absolutamente necesarios. Porque ellos tienen lo que llamaríamos el know-how institucional y nosotros tenemos, de acuerdo, toda esa teoría y todo ese conocimiento, incluso de modelos comparados, que es muy útil para ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué podemos hacer. Pero claro, para eso hay que querer. Si los gobiernos de turno no quieren, porque además están en otra lógica política, pues entonces es muy difícil convencerles. Es decir, porque, lo digo de una manera muy simple y termino, está en una lógica negacionista, totalmente. Es decir, Bolsonaro y el gobierno de Bolsonaro va a ser imposible que entienda el rol de las universidades. Bueno, pues ha sido un placer. Ojalá pueda veros en un futuro, en vuestros puestos, aunque vengáis acá, que optéis por la Universidad Complutense para hacer vuestros estudios. Así que muchísimas gracias y buena suerte.